LuisLorenzoRiveraSevilla.com. Aprende y emprende conmigo. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a mi blog y a mi escuela de negocios, además de felicitarte por tu decisión de aprender y emprender, porque hoy estás aquí por ti y para ti. Y es que no solamente tomaste la decisión correcta al inscribirte a mi audiocurso sobre cómo hacer un podcast y sus 7 días y 7 lecciones que comparto contigo desde mi blog para que tú también puedas producir, lanzar y, por qué no, monetizar tu podcast, hacer crecer tu marca, llevar tu mensaje al mundo y potenciar tu negocio, sino que adicionalmente nos encontramos hoy en el día 6 compartiendo la lección 6 que tiene que ver con la secuencia final y el lanzamiento del mismo. Así que sin mayor preámbulo, iniciemos con esta lección. Ahora que ya tienes todo listo, tienes todo lo necesario para iniciar con el lanzamiento de tu podcast y hacerlo llegar al mundo, compartir tu mensaje con todas esas personas que se encuentran esperando esa solución, ese mensaje que tú puedes compartir con ellos por medio de tu conocimiento, por medio de tu experiencia. Resta nada más que comentemos sobre el proceso de envío de tu RSS feed, que fue la parte final, lo que vimos casi al final de la lección número 5, cuando dijimos, bueno, ya tienes editado el primer episodio de tu podcast, ahora resta solamente hacerlo llegar a todas las plataformas de distribución masiva de este tipo de contenidos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy a través de tu RSS feed, término que ya conoces y del que ya hemos hablado en diferentes lecciones. Como ya sabes, esta labor la vamos a llevar a cabo solamente una vez y de ahí en adelante el proceso se hará de forma automática cada vez que subamos a nuestro servicio de hospedaje web especializado en podcasts un episodio nuevo. Entonces yo te recomiendo que aprovechemos a hacerlo con la mayor cantidad de plataformas posibles para que podamos alcanzar la mayor audiencia posible también. Y estas son las plataformas recomendadas en orden prioritario. No te preocupes por esto. Recuerda que yo siempre dejo absolutamente todos los detalles en los show notes que comparto contigo desde mi blog. Pero presta mucha atención. Número 1, Apple Podcasts. Número 2, Google Podcasts. Número 3, Spotify. Número 4, Stitcher Radio. Número 5, iHeartRadio. Número 6, Podbean, que como sabes lo incluyo como parte de este listado al ser el servicio que yo te recomiendo como parte de este audiocurso porque es el que yo mismo utilizo y desde donde estás escuchando este audiocurso como tal es el servicio de hospedaje web especializado en podcasts que yo recomiendo y que, dicho sea de paso, te ayuda a enviar a la mayor cantidad de plataformas posibles de forma automática tu RSS feed para que el proceso de envío de esta sea más sencillo todavía. Así que número 6 es Podbean y recuerda que puedes aprender mucho más sobre Podbean en LuisLorenzoRiveraSevilla.com/Podbean. Y número 7, como bono, hagámoslo también con Overcast.fm. Y digo como bono porque al agregar tu podcast en Apple, automáticamente este se mostrará en el directorio de Overcast. Trabajaremos hoy en dejar entonces vinculado tu podcast por medio de su RSS feed con cada una de estas plataformas y te recuerdo que estas no son las únicas, no es el límite, no tienes por qué estar restringido o restringirte a esta lista que yo comparto contigo. Debes usarla, eso sí, porque son todas altamente recomendadas, pero a lo que me refiero es que perfectamente puedes agregar muchas plataformas más todavía, todas las que tú quieras para que de una vez el proceso del RSS feed quede completamente vinculado y que de ahí en adelante cada vez que publiques un nuevo episodio, este se distribuya de forma automática a todas ellas y alcances la mayor cantidad posible de audiencia. Te recuerdo además que si deseas aprender cómo hacer un podcast de forma profesional y aumentar el conocimiento que ahora mismo recibes a través de mi audiocurso, sus 7 días y sus 7 lecciones que comparto contigo desde mi blog, puedes tomar el curso completo sobre podcasting en mi escuela de negocios en internet, en donde tendrás disponible contenido multimedia que cubrirá con lujo de detalles absolutamente todo lo que necesitas para la creación, lanzamiento y monetización
de tu podcast. Además, te recuerdo que si por algún motivo hay algún tema que deseas saber y que por casualidades no fue tratado, no fue cubierto a lo largo de estos 7 días del audiocurso, entonces siempre estará disponible la sección en cada una de las páginas desde donde comparto contigo las lecciones de este audiocurso en mi blog. Estará disponible siempre la sección de comentarios para que nos dejes ahí tus preguntas, consultas, sugerencias y demás para que juntos podamos enriquecer el tema y llegar a más personas. Considera siempre también lo importante que es que todo está disponible en los show notes. Todo aquello que es relevante, importante y preponderante tratado en cada uno de los episodios de este audiocurso se encuentra disponible en los show notes que comparto contigo en mi blog. Si estás escuchando esta lección desde mi blog, bueno, ya los tienes disponible, estás en la página correcta. Si no lo estás escuchando desde mi blog y lo estás escuchando desde alguna de las aplicaciones de distribución de este tipo de contenidos y estás suscrito a este podcast que te muestra cómo llevar a cabo el tuyo a lo largo de 7 días, entonces ahí mismo también en la descripción de ese episodio encontrarás un vínculo que te llevará directamente a los show notes que corresponden a la lección que ahora escuchas. Así que comencemos con tu entrenamiento, pero antes escuchemos la introducción. ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? ¿Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo? Has llegado al lugar correcto. LuisLorenzoRiveraSevilla.com. Emprendimiento, autoempleo, teletrabajo y negocios online. El podcast para aprender y emprender. Guías prácticas, consejos y cursos que te muestran cómo lograrlo. Y ahora, tu anfitrión, Luis Lorenzo Rivera Sevilla. ¿Cómo enviar tu RSS feed a Apple Podcasts? Trataré de resumirte de la mejor manera lo que debes hacer y dejaré todo absolutamente descrito en mi blog en la página perteneciente a esta lección para que puedas seguir el proceso con mayor facilidad porque requiere de más explicación que está limitada en este momento a lo que podemos compartir únicamente por audio, pero trataré de resumirte el tema de la mejor manera posible. Como recuerdas, Apple es el primer directorio al que deseamos suscribir nuestro RSS feed para enviar nuestro podcast. Lo primero que deseo hacer es romper un mito que gira en torno a los podcasts en Apple y al servicio de iTunes. Y es que no subimos nuestro podcast a iTunes. Pues en realidad no se pueden subir archivos de audio a este servicio. Esa es la realidad. Nosotros no subimos archivos de audio a esto. Para nuestro podcast, en realidad, lo que haremos es vincularnos por medio de su RSS feed en Podcasts Connect, que es el sitio oficial que Apple ha destinado para que llevemos a cabo este proceso. Si bien es cierto, antes se hablaba mucho de iTunes y de la tienda iTunes y de cómo enviábamos nuestros podcasts a iTunes, de un tiempo hacia acá Apple ha ido limpiando un poco esa aplicación y ha ido transformándola. De hecho, la transformó en lo que ahora es Apple Music. Y es que de pronto la tienda de iTunes se convirtió en muchas cosas a la vez y tenía muchas funciones asignadas. Y ya resultaba algo complicado de utilizarse, fue creciendo de forma no muy ordenada y con el pasar del tiempo esto se convirtió en un problema para los usuarios. Entonces, por eso Apple decidió volver las cosas más sencillas como ellos acostumbran a hacer y por eso es que ahora el proceso se lleva a cabo a través de Podcasts Connect. Y bueno, los pasos a seguir son los siguientes. Número 1, en realidad no se sube, como ya te lo mencioné antes, pero sí se añade un podcast al directorio al llenar un formulario. Debemos de llenar un formulario que ellos ofrecen. Número 2, no debes usar iTunes para esto. Aunque aquí quiero también hacer una aclaración y algo muy importante que quizás debimos haber tratado en la lección número 5, pero no está de más hacerlo ahora porque tiene que ver directamente con el tema. Y es que no vamos a utilizar iTunes para esto, para subir, entre comillas, este podcast, porque ya sabemos que eso no se hace, sino que lo que haremos es llenar el formulario en el directorio de Podcasts Connect de Apple. Sin embargo, iTunes sí tiene una función que puedes utilizar perfectamente. Puedes utilizar iTunes para el proceso de ID3 tags
y de metadata del que hablamos en la lección número 5 de este audiocurso. Aunque, sinceramente, para mí me parece más sencillo llevar a cabo ese proceso en Auphonic porque de esa manera matamos 2 pájaros de un solo tiro. Hacemos la corrección de audio, la optimización del proceso de audio y adicionalmente incorporamos en ese mismo archivo final que obtendremos y descargaremos desde Auphonic de forma optimizada toda la metadata que querramos. Así que para mí es mucho más sencillo y rápido hacerlo en Auphonic, pero te comento que sí puedes utilizar iTunes con ese propósito. Número 3, el proceso se lleva a cabo en Podcasts Connect, como ya te dije, y la dirección de internet es podcastsconnect.apple.com. Te dejaré el vínculo en los show notes para que puedas acceder desde ahí y estar con la seguridad de que estás llegando al sitio correcto para llenar el formulario y agregar tu podcast a ese directorio. Vas a requerir, punto número 4, vas a requerir de un Apple ID. Si no tienes un Apple ID, no tienes dispositivos ni cuenta de Apple en ninguno de los dispositivos porque simplemente no eres usuario de esta plataforma en la actualidad ni de ninguno de sus servicios ni de ninguno de sus productos, esto no debe de ser un problema porque siempre puedes crearla de forma gratuita y ahí mismo en podcastsconnect.apple.com encontrarás los vínculos necesarios para que puedas generar tu Apple ID. Número 5, requiere que ya hayas empezado el podcast, porque de otra manera no tendríamos material que enviar a la plataforma. Esto es completamente lógico, pero lo menciono para que sepas porque requiere de que hayas empezado el podcast. Al menos el primer episodio, aunque en realidad yo te recomendaría que antes de lanzar tu podcast tengas por lo menos 3 episodios grabados, producidos, listos para publicarse. Los puedes programar dentro de Podbean para que estén disponibles y al aire en una fecha específica que tú desees. Y esto definitivamente también podría ayudarte a ingresar en el listado de los New and Noteworthy, que es el espacio dedicado dentro de Apple Podcast a todos los shows sobresalientes. No existe una ciencia exacta de cómo lograr figurar en este espacio. No sabemos con exactitud cómo funciona este algoritmo, pero el mayor contenido con la mejor calidad aumenta drásticamente tus posibilidades. Así que una vez que hayas concluido con todos los pasos requeridos, solamente nos restaría esperar la confirmación por parte de Apple, cosa que podría tardar algunos días o podría ser más rápido. Tampoco existe una ciencia exacta con respecto a esto porque ellos llevan a cabo sus evaluaciones. Y si tu podcast ha sido aprobado para figurar en Apple Podcasts, entonces recibirás un correo electrónico con todos los detalles al respecto. Lo segundo que haremos es enviar tu RSS feed a Google Podcasts. Ya que figuramos en Apple Podcasts, ahora nos vamos a dedicar a enviar el RSS feed a Google Podcasts. Ahora, quiero aclararte, no es que vamos a esperar hasta que Apple nos responda y saber de que ya nos permitió y que ahora figuramos dentro del directorio de podcasts de Apple para hacer lo mismo con Google. No. Vamos a llevar a cabo todo este envío del RSS feed de forma paralela a todas las plataformas que mencionamos en un inicio. Nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de plataformas posibles desde un inicio y podemos hacer todo el envío de nuestro RSS feed, toda la vinculación de nuestro RSS feed con cada una de ellas el mismo día. No necesitamos esperar la aprobación de una para iniciar con la otra. Así que lo vamos a hacer ahora con Google. Y este es un proceso mucho más corto y sencillo. Solamente necesitamos seguir 2 pasos. Número 1, ingresa a search.google.com/Developer Tools, que se abrevia como DevTools, así que search.google.com/DevTools/podcast/preview. Sé que está largo, pero en los show notes te repito que estarán todos los vínculos para que puedas acceder al sitio web correcto. Número 2, llena las casillas con la dirección del RSS feed de tu podcast y asegúrate de leer y cumplir con todos los requisitos que Google solicita para que el proceso se ejecute de forma correcta. Listo. Eso es todo. Y después de eso solamente resta esperar la aprobación.
Ya que estamos en los dos directorios principales, ya que hicimos el trabajo en los dos directorios principales y que solamente estamos esperando la aprobación de los mismos y que te puedo decir con un 99% de grado de confianza serán aprobados si tu contenido es útil, si tu contenido es bueno, si el audio y el proceso de grabación y el valor que estás entregando por medio de este producto es bueno y resulta útil para la comunidad y no infringes ninguna de las condiciones ni de los términos de servicio de estas plataformas, no tiene por qué ser rechazado. Así que con un 99% de confianza te digo que será aprobado. Ahora nos vamos a dedicar entonces a enviar tu RSS feed a Spotify. Y anteriormente Spotify no aceptaba podcasts. Yo sé que en la lección número 1 hablamos un poco sobre esto, pero desde octubre 2018 sí lo hace. Y yo ya te expliqué que incluso invirtieron en adquirir Anchor, que es una plataforma, una app que puedes descargar desde Android y iOS, que facilita mucho el proceso de grabación, de producción y de lanzamiento de un podcast. Ellos ven y reconocen el modelo de negocios y la oportunidad de hacer mucho dinero en este mercado del podcasting. Así que por eso hicieron la inversión y desde octubre de 2018 sí lo aceptan. Ahora bien, no existe una forma directa como con los casos anteriores de que puedas incluir tu podcast dentro de Spotify. No, al menos en este momento en el que estoy entregándote este audiocurso. Sin embargo, para lograrlo, el proceso debe de hacerse por medio de tu compañía de hospedaje web especializado en podcasts. Y mi recomendación aquí, una vez más, vuelve a ser Podbean, porque con ellos esto lo logras con absoluta facilidad y sin problema. Recuerda que puedes aprender más al respecto de Podbean en luislorenzoriverasevilla.com/Podbean. Ahora que ya salimos de Spotify, lo siguiente que nos toca es enviar tu RSS feed a Stitcher Radio. El figurar tu podcast en Stitcher es un proceso también muy simple y directo que implica registrarse como proveedor de contenido, también conocido como partner. Entonces, en este caso, tú eres proveedor de contenido. Y el paso número 1, debes iniciar por crear un perfil de proveedor de contenido en la dirección stitcher.com/content-providers. Y nuevamente en los show notes yo te dejo los vínculos para que puedas acceder a todas estas plataformas y llevar a cabo el proceso con mayor facilidad y rapidez. Y una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta recién creada, haz clic en el botón Add Show, agrega tu RSS feed y los detalles del podcast y envía la información. Y luego de eso solamente nos quedaría esperar por la aprobación como con las plataformas anteriores. Y ahora pasaríamos a iHeartRadio, que es otro proceso bastante sencillo, pues solamente debes llenar el formulario ubicado en la siguiente dirección, iHeart.com/content/submit your podcast. Nuevamente te dejaré los vínculos en los show notes para que puedas acceder de forma sencilla. Y aquí simplemente indica tu dirección de correo electrónico, el nombre de tu podcast, ingresas tu RSS feed, quién es tu proveedor de hospedaje web especializado, es decir, con quién hospedas tu podcast. Aquí vuelvo a recomendarte a Podbean. Y listo, eso es todo. Solo restaría esperar la confirmación. Y los casos de Podbean y Overcast pues ya fueron cubiertos. Considero a Podbean como tu servicio de hospedaje web y asumo que vas a suscribir el servicio con ellos porque en realidad es el que recomiendo y el que te facilitaría muchísimo más todas las cosas. Y bien, hasta aquí llegamos con la lección de hoy. Espero que la disfrutes y aproveches al máximo. Nos encontraremos nuevamente en el episodio 7, en donde hablaremos sobre la conclusión y recomendaciones del audiocurso. Te recuerdo que acompañes esta y todas las lecciones con el blog post que como complemento te dejo en los show notes. Cómo hacer un podcast, haz que tu mensaje se escuche. Gracias por tu atención y felicidades por tu decisión de aprender y emprender. Será hasta entonces. Chao.
Este episodio ha terminado, pero tu jornada de aprendizaje apenas ha comenzado. Dirígete a luislorenzoriverasevilla.com para acceder a todos los recursos, herramientas, entrenamientos, recomendaciones y descargas que Luis ha creado para ti. Te esperamos en el siguiente episodio de Emprendimiento, Autoempleo, Teletrabajo y Negocios Online, el podcast para aprender y emprender.